Hola, soy Mara Biogea y hoy voy a hablaros sobre por qué nos desnudamos para luego vestirnos y de cómo los piojos han colaborado en el conocimiento de la evolución humana. Somos bastante atípicos. Una característica casi universal en mamíferos es estar cubierto de pelo. Pero como Desmond Morris apuntó, los humanos somos el mono desnudo. Lo primero que me viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué nos desnudamos? ¿Cuáles son las ventajas evolutivas de haber perdido ese denso pelaje que conservan nuestros primos los chimpancés y la inmensa mayoría de los mamíferos? Hay varias hipótesis y es que en general no hay una única causa para el desarrollo de una adaptación. Suele ser siempre una mezcla de factores. La pérdida de pelo tiene la ventaja de reducir el número de animales que pueden vivir escondidos en él, animales parásitos que nos transmiten enfermedades. El no tener pelo nos evita tener que invertir tanto tiempo en despiojarnos como hacen estos chimpancés. Y fíjate en ellos, debajo del pelaje oscuro tienen una piel clara. Este es un posible factor, pero la hipótesis más aceptada es la de la termorregulación. Tanto nuestros antepasados como nosotros no podemos competir en velocidad con los depredadores de la sabana. A las horas de más calor los grandes felinos están dormidos, con algunas excepciones, claro. Cazar a esas horas no solo reduce la competencia, también nos evita ser sus presas. Pero andar y correr durante horas a pleno día en el trópico nos expone a un riesgo alto de sobrecalentamiento. En ese escenario, cualquier mutación o combinación génica que redujera el riesgo sería seleccionada. ¿Y cómo reducir el calor? Pues una forma obvia es perder pelo. Perdemos una capa que nos abriga. Y además tiene un valor añadido. Hace más eficaz la pérdida de calor al sudar. Los mamíferos tenemos glándulas sudoríparas asociadas a pelos, apocrinas, y otras que no lo están, las llamadas ecrinas. El típico primate tiene una gran cantidad de apocrinas que son menos eficaces a la hora de reducir el calor, porque generan un sudor graso que se evapora en el pelo, lejos de la superficie de la piel. Mientras que en humanos son más abundantes las glándulas ecrinas, glándulas que descargan un sudor acuoso sobre la piel desnuda, absorbiendo mucho más el calor del cuerpo. Aquellos individuos con ADNs que codificaran para reducción del pelo y aumento de número de glándulas ecrinas se seleccionarían. Y ahora nosotros, sus descendientes, tenemos un sistema de enfriamiento del cuerpo muy eficaz. Compruébalo con estas imágenes. En la primera se graba una persona que nos suda con una cámara infrarroja y en las siguientes la persona está sudando. Fíjate cómo su temperatura disminuye, el color pasa de amarillo a violeta. Creo que más o menos el porqué está claro. Perdimos el pelo para poder andar y correr durante horas bajo un sol tropical y así conseguir el alimento. La siguiente pregunta sería ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? No hemos encontrado pieles de homínidos fosilizadas, tenemos que utilizar métodos indirectos. Si te acuerdas, el chimpancé tenía una piel clara debajo del pelo negro. Probablemente nuestros antepasados serían iguales, por lo que al desnudarse dejarían una piel clara expuesta a las intensas radiaciones ultravioletas del trópico. Mutaciones que generaran proteínas que absorbieran estas radiaciones serían rápidamente seleccionadas. Esas proteínas son la eumelanina, una molécula que da una coloración oscura a la piel y que los estudios genéticos nos dicen que apareció como mínimo hace 1,2 millones de años. Se deduce que probablemente esa protección apareció antes de que perdiéramos el pelo. Otra posible manera de establecer el cuándo proviene del estudio de las medidas corporales. Nuestros antepasados arborícolas tenían los brazos largos y las piernas cortas. Hace 1,5 millones de años vivió el chico de Nariokotome, un ejemplar de Homo ergaster según unos y de Erectus para otros. Este chico ya tiene nuestras proporciones.
Si tiene un esqueleto preparado para recorrer largas distancias bajo un clima tropical, es que probablemente ya estaba desnudo. Por último, un tipo de medición algo embarazosa. Los humanos tenemos 3 tipos de piojos. Ahora nos ocuparemos del piojo púbico o ladilla. Nuestras ladillas son del mismo género que el piojo del gorila y los estudios genéticos muestran que nuestro piojo desciende del suyo. No vamos a darle vueltas a cómo pasó del gorila a nosotros. Pasó y ya está. Este suceso ocurrió hace 3-4 millones de años. Podríamos suponer que por aquel entonces nuestros antepasados ya no tenían pelo por el cuerpo. La cabeza ya tenía sus propios piojos y el vello púbico era un nicho vacío que ocupó el antepasado de las actuales ladillas. Pero ya digo que es bastante especulativo. Resumiendo, nos desnudamos para perder calor y debimos empezar a hacerlo hace más de 2 millones de años, para llegar a estar totalmente desnudos hace 1,2. ¿Totalmente? Totalmente no. Tenemos un vello fino por todo el cuerpo y pelo fuerte en cabeza, pubis y axilas. Aunque algunos tengan una distribución diferente, es lo que tiene la diversidad. Pero entonces, ¿por qué no nos desnudamos totalmente? Nuestra postura bípeda hace que los rayos de sol incidan fundamentalmente en la cabeza. Es la parte que más hay que proteger. Investigadores utilizaron maniquís con varios tipos de pelucas para ver cuál era el tipo de pelo que más reducía la absorción de la radiación solar. Y fue el pelo negro y rizado. Se supone que este sería el que tenían nuestros antepasados africanos. La conservación del pelo en axilas y pubis está menos clara. Se postula que fue para reducir la fricción tanto al andar como durante la cópula. También pudo encargarse de publicitar cuando una persona alcanzaba la madurez sexual, o ser la manera de atrapar suciedad y microorganismos que pudieran entrar en la vagina o en el pene, o todo ello a la vez. El caso es que nos desnudamos y después nos vestimos. Las ventajas de vestirse son claras. Incluso en los trópicos las noches son más agradables si las pasamos arropados. También protegen la piel de golpes y del sol, adornan y sirven para comunicar información de tipo social. Múltiples razones. ¿Cómo saber cuándo nos empezamos a vestir? La aguja de coser más antigua encontrada hasta ahora data de 50.000 años y se localizó en una cueva que había estado habitada por denisovanos, neandertales y sapiens. Eso supone no solo que nos cubríamos, sino que lo hacíamos con trajes a medida. Es por esto que la mayoría de los investigadores piensan que debimos vestirnos mucho antes. En Marruecos se han encontrado raspadores y lascas simples con huellas microscópicas en los filos que indican que estas herramientas eran utilizadas para curtir la piel y han sido datadas en 120.000 años. En la evidencia más antigua por el momento entran otra vez en escena nuestros amigos los piojos. Los parásitos suelen ser muy específicos y generalmente en primates cada especie es atacada por un tipo de piojo. Nosotros hemos sido agraciados con 3. Al primer tipo ya le conoces, la ladilla. Los otros 2 son los piojos de la cabeza y de la ropa. Cuando se estudia su evolución se ve que el piojo de la ropa se separó del de la cabeza hará unos 170.000 años. Es fácil concluir que empezaríamos a usar ropa al menos por esas fechas. Recapitulando, quizás empezáramos a desnudarnos hace 3 millones de años. Muy especulativo. Hace 1,5 millones de años teníamos unas proporciones corporales adaptadas a la carrera persistente. Probablemente ya carecíamos de pelo. Nuestra piel es oscura como mínimo desde hace 1,2 millones de años. Otra prueba más de que por aquel entonces ya estábamos desnudos. Los piojos nos dicen que usábamos ropas hace 0,17 millones de años,
las herramientas que curtíamos pieles hace 0,12 y que hacíamos trajes a medida hace 0,05. Parece que nos vestimos mucho después de desnudarnos. Con lo que en el medio de ambos sucesos puede que pasáramos un poquito de frío. Pues esto es todo. Muchas gracias.